Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. David Koresh, el líder de Waco y la peor masacre de la historia, pedofilia, armas de asalto y el apocalipsis. El pastor, que decía ser la reencarnación de Jesucristo, llevó a sus fieles a morir calcinados en su rancho. Si el FBI trata de penetrar en el rancho del apocalipsis, sus agentes serán consumidos por el fuego, amenazó David Koresh, líder de la secta Waco y la reencarnación de Jesucristo, tras 50 días atrincherado junto a sus fieles. Aquella advertencia vino acompañada de una secuencia de disparos con armas de largo alcance y la promesa de que todo saltara por los aires si las autoridades no cumplían sus exigencias. Así fue. Tanques con lanzagranadas de gas lacrimógeno intentaron la rendición de los insurrectos, pero el pastor tenía un maquiavélico plan entre manos: incendiar la finca con todos los miembros dentro, incluido niños. Las imágenes de la masacre de Waco fueron retransmitidas por la televisión nacional, en lo que se consideró el peor suicidio colectivo inducido de la historia del país. 30 años después, la polémica intervención del FBI sigue teniendo sus claroscuro. El Mesías. Vernon Wayne Howell, su verdadero nombre, nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, en el seno de una familia desestructurada fruto de la relación entre dos adolescentes. Su madre, Bonnie Sue Clark, contaba con apenas 15 años, y su padre, Bobby Howell, ya había cumplido los 20, pero nunca quiso responsabilizarse y decidió abandonar a la madre y al niño a los 2 meses del nacimiento. La situación empeoró cuando Bonnie, sobrepasada por la situación, entregó a Vernon a unos familiares. A partir de ahí, su vida estuvo marcada por abusos sexuales y bullying, por una personalidad solitaria con problemas de aprendizaje y un férreo fanatismo religioso. De hecho, a los 11 años, el pequeño se sabía de memoria el Nuevo Testamento. Él mismo llegó a revelar que, de niño, Dios le había anunciado: "Tú eres el elegido. Eres mi Mesías". De ahí que, cuando dejó embarazada a su novia del instituto y tuvo a su primer hijo, viese aquello como una revelación. A partir de entonces, se metió de lleno en el cristianismo y comenzó a acudir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que perteneció hasta 1981, año en el que fue expulsado por intentar tener una relación con la hija del pastor principal. Aquel fanatismo religioso, esa llamada de Dios bautizándose como la reencarnación de Jesucristo, y su supuesto don de la profecía, le llevaron a mudarse a la localidad tejana de Waco en 1983. Allí se unió a los Davidianos, una secta religiosa dedicada a interpretar el libro de las revelaciones del Apocalipsis. 5 años después, el joven se había convertido en el carismático líder de los Davidianos de Waco. Ejercía como Mesías, convencía a las mujeres para mantener relaciones sexuales con él por ser la voluntad de Dios, practicaba la poligamia y tenía un harén de esposas, además de cometer abusos sexuales con los niños de la secta y utilizar la violencia para doblegar a sus fieles seguidores. A esto se sumó la creencia de una inminente profecía apocalíptica, en la que el acopio y uso de armas era indispensable. El pastor aseguraba que el grupo sería atacado por el gobierno de los Estados Unidos y tenían que defenderse. Corrían los primeros años de la década de los 90 y Vernon Wayne Howell ya se hacía llamar David Koresh. Sin embargo, no todos sus adeptos estaban de acuerdo con las prácticas del Mesías. Muchos huyeron del lugar y denunciaron públicamente las irregularidades del grupo, tanto la pederastia y la poligamia, como la adquisición y almacenaje de armas de combate para empezar una guerra. Quienes conocieron a David lo tildaban de enfermizo y pervertido, además de pedófilo. Tanto es así que, uno de sus ex-davidianos, David Bond DS, llegó a decir en una entrevista: desearía haber hecho algo. No sé qué habría hecho, pero desearía haber hecho algo. Sin embargo, nadie pudo parar a Koresh, ni siquiera las autoridades. Asedio mortal.
El 28 de febrero de 1993, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, de Estados Unidos hizo una redada en las instalaciones de Waco alertado por la presunta presencia ilegal de armas. Además, David Koresh estaba acusado de los delitos de pederastia y poligamia. A partir de ese día, la secta se atrincheró y los siguientes 50 días las autoridades trataron de dialogar y negociar con su líder para que liberase a los 76 fieles retenidos. 35 personas, incluidos 21 niños, abandonaron el rancho. Después del 23 de marzo, nadie volvió a salir. Durante ese tiempo, agentes federales rodearon el vasto complejo y llevaron a cabo algunas medidas extremas para conseguir la rendición de los rebeldes. Cortaron la electricidad y hasta usaron música a todo volumen y luces estridentes, tanto de día como de noche, para atormentarlos. Pero los davidianos, por orden de su líder, resistieron. Hasta que el 19 de abril se produjo la tragedia, una brutal masacre retransmitida en directo por la televisión nacional norteamericana. Todo ocurrió cuando el FBI hizo caso omiso a las advertencias del pastor, que amenazaba con volar por los aires el recinto y respondía disparando a todo aquel objetivo que se moviese. A las 6 de la madrugada, el negociador dio un ultimátum: o salían pacíficamente o entrarían a liberar la zona. Ante la negativa, un tanque M-728 avanzó hasta el rancho, perforó una de las paredes y lanzó granadas con gas lacrimógeno dentro. Casi de inmediato los davidianos empezaron a disparar a los vehículos del FBI, explica el informe de una comisión del Congreso de 1996. Tras 6 horas de asedio sin que nadie saliese, a mediodía comenzó a salir humo de la casa. Sentaos y esperad sencillamente hasta ver a Dios, les dijo el pastor a sus seguidores mientras las llamas devoraban la estancia y las cámaras de televisión recogían la dantesca escena y la desastrosa operación policial. Los bomberos tardaron 45 minutos en llegar a la zona y, cuando lo hicieron, no pudieron sofocar las llamas a tiempo porque el complejo seguía con el suministro del agua cortado tras la orden de las autoridades. Horas después, se encontraron con la mayoría de los cadáveres carbonizados y con algo aún peor, un búnker subterráneo con 18 niños y 9 mujeres ejecutados por Koresh y sus adeptos. La masacre de Waco está considerada por los expertos como uno de los peores suicidios colectivos inducidos de la historia, donde la actuación del FBI fue muy polémica y en la que todavía hay incógnitas por resolver tras 30 años. Una nación entera se conmocionó al ser testigo de esta tragedia civil con 59 adultos y 23 niños muertos. Solo 8 personas pudieron sobrevivir, 7 hombres y una mujer. Entre los restos recuperados estaban los de David Koresh, cuya autopsia determinó que había recibido un disparo en la cabeza, aunque nunca quedó claro si uno de sus fieles lo había ejecutado o se había suicidado. Su cuerpo fue enterrado en el Memorial Park Cemetery, en Tyler, Texas. Tenía 33 años, la edad de Cristo. Una macabra coincidencia. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.